Hola, ¿cómo estás? Bueno, semana pasada vimos el Salmo 1 y vimos las dos elecciones que debemos tomar en la vida. ¿Cuáles son las dos elecciones? Tú decides, ¿quieres bendición o quieres perdición? Todo eso está en el Salmo 1, versículo 1 y versículo 2. Ok, hoy seguimos con el Salmo 1, pero hablaremos de los estilos de vida. Está en el versículo 3 y versículo 4 del Salmo 1. La pregunta aquí es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Estás viviendo como hijo de Dios o como alguien más? Bueno, estoy hablando a hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas que, porque tienen interés en empezar o mejorar su relación con Cristo, están viendo esa predicación, ¿verdad? Pero ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo quieres vivir? Debemos tener cuidado de cómo escogemos cómo vivir. El Hijo de Dios y una hija de Dios debe vivir consistentemente con lo que profesa. O sea, hay que haber coherencia entre lo que hablo, pienso y actúo. No solo para ser consistente, digamos así, sino porque un corazón genuinamente transformado no por el cristianismo, sino por Cristo en sí, ese corazón dará fruto. Vai no Salmo 1 un poco conmigo. Regresen ya, por favor, en esa plática de hace una semana. Salmo 1. El Salmo 1 hace un contraste entre el impío y el justo. Los versículos 1 y 2 afirman la elección de los justos para obtener su guía y valores de parte de Dios. El justo, o sea, aquel que fue justificado por Cristo en la cruz, aquel que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, aquel que sabe que no hay ningún atajo al cielo, hay un camino y Cristo dijo, yo soy camino, verdad y vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Ese es el justo, porque no es por obras, es por fe, y son los méritos de Cristo que nos justifican. Por lo tanto, el justo se deleita en la palabra de Dios. El justo ve la Biblia no como un acto condenatorio, sino un acto de salvación. Y esto tiene un efecto práctico en su vida. El versículo 3 del Salmo 1 describe las implicaciones prácticas de esa elección por medio de una imagen extraída justamente de la naturaleza. El salmista compara al justo con un árbol. Un árbol. Un árbol puede florecer o puede desvanecerse. ¿Cuántos de ustedes no han sembrado algún árbol ahí enfrente de tu casa o donde sea y ven como que no crece? Al contrario, se desvanece el árbol y uno queda pensando, ¿será la tierra? ¿Será el fertilizante? ¿Será que no eché agua? Y ahí queda el será. O el árbol crece o el árbol se desvanece, se seca y muere. Pero aquí en Salmo 1, versículo 3, todo depende de su ubicación y su acceso al agua. Tiene que ver con la vida práctica, sí. La naturaleza que Dios crió. Muchas veces Jehová nuestro Dios nos confronta con su enseñanza a través de cosas que conocemos. Y en ese caso, noten en Salmo 1, versículo 3, que este árbol está plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, esa es la traducción al español. Pero esa traducción, sin embargo, no transmite completamente el sentido de la palabra en hebreo para plantado en su original. Porque en realidad significa, la palabra que está ahí en hebreo para plantado es ser trasplantado, digamos así, como una rama o como un brote. Esa palabra aparece en el libro de los Salmos una vez más, aparece en Salmo 1 y aparece en el Salmo 92, del versículo 12 al 15, y curiosamente también se utiliza como referencia al justo. La palabra ser trasplantado como un árbol, con relación al justo, aparece en el Salmo 1 y de igual manera en el Salmo 92. Parece entonces que el justo, o sea, todo da a entender que el justo del Salmo 1 es transportado desde algún lugar árido del mundo a un jardín adecuado, posiblemente a la casa del Señor, como lo dice el Salmo 92, para que florezca. Significa la persona
nace sin Cristo, crece sin Cristo, y llega un momento en que acepta a Cristo, entonces esa persona como un árbol es transportada, trasladada del desierto árido a un lugar cerca de corrientes de agua viva. Así es la salvación. Así es cuando uno acepta a Jesucristo. Una vez ahí, una vez en la casa de Dios, es trasplantado cuidadosamente junto a canales de agua. Significa que cuando uno conoce a Cristo, pasa de un lugar árido a un lugar fructífero. Pero más que eso, pasa de un lugar donde seguramente vas a morir a un lugar donde tendrás vida y vida eterna y darás fruto, porque el árbol está cerca de la fuente y la fuente es Jesucristo. Una vez en la casa de Dios, una vez que escucha la palabra, esa persona, el cristiano o cristiana, como un árbol, es trasladada, transportada, trasplantada, digamos así, cuidadosamente junto a canales de agua, donde el agua nunca cesa de fluir, provocando inevitablemente crecimiento y prosperidad en todas las áreas. Esa es la imagen vívida del justo del Salmo 1, versículo 3. Es curioso, pero cuando alguien piensa en prosperidad, piensa en una sola cosa: dinero. Esa es nuestra mente humana. Prosperidad igual dinero. No, incluye también eso. Pero cuando Dios prospera, prospera en todas las áreas. A nivel financiero, a nivel espiritual, a nivel emocional. Esas son las tres áreas donde Dios prospera. Y ya que estamos hablando del Salmo 1, versículos 3 y 4, vamos a leerlo. ¿Okay? Vamos al Salmo 1, versículo 3 y versículo 4. La palabra dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, que dice ahí, prosperará. Escuche eso. Todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace en el Señor, prosperará. Todo lo que hace conectado con la fuente de vida eterna, prosperará. Todo lo que él hace o ella hace, según la voluntad perfecta de Dios, va a prosperar. Y aquí viene el contraste. El versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es el polvo de la paja. Si tú crees que la paja es muy ligerita y cualquier viento de falsa doctrina la va a llevar, el tamo es el polvo de la paja. Y aquí es el contraste, ¿no? El contraste entre el justo, que va a prosperar, y el malo, el injusto, el que no acepta a Jesús como Salvador, que no va a prosperar. Y si prospera por algún tiempo es por su esfuerzo, pero después va a cesar la prosperidad. El justo, además, da su fruto a su tiempo. Salmo 1, versículo 3. ¿Qué significa eso? Eso implica que se convierte en un árbol fructífero. No solo crece, como da fruto, y da fruto a su tiempo. Él, el justo, continuamente produce fruto en la época precisa. Aquí hay que notar algo muy interesante. Noten que no dice que da su fruto todo el tiempo. No, pero solo cuando se supone que lo tiene que hacer. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, en otras palabras, este árbol no solo se mantiene con vida, tratando de sobrevivir otro día más, está tan bien nutrido por el suministro constante de agua viva que nos da Cristo, que no solo nunca deja de dar fruto, sino que su follaje está siempre vibrantemente verde. A eso se refiere. Siempre está verde, siempre está vivo. El fruto se da a cada temporada, pero, por ejemplo, llega un momento del crecimiento espiritual donde el árbol empieza a dar fruto. Es biología aplicada, ¿no? Eso es lógico. Siempre es un árbol, va a crecer, hay un proceso de crecimiento. Todo lo que respira, alaba a Jehová, ¿verdad? Todo lo que respira, entonces está vivo. Todo lo que está vivo crece, todo lo que crece cambia, y cuando cambia se transforma. Es eso. No hay que ser muy experto en metamorfosis para saber que todo pasa por un proceso natural de crecimiento. Tú no puedes esperar que la persona acepte a Cristo hoy y que mañana
já 100% é cristiano e que amanhã já empieza a dar fruto e que amanhã empieza a predicar e que amanhã empieza a evangelizar. Não, é um processo. Por isso temos, ao menos em Graça e Paz, temos um processo muito sólido de discipulado. Se chama restaurados a sua imagem. Restaurados a sua imagem. É um processo, é um curso prático. Depois vamos a um retiro espiritual dentro do sistema de restaurar a sua imagem. Depois a pessoa, quando termina esse processo de restaurar a sua imagem, entra a nossa escola de discipulado. Depois a pessoa que conclui a escola de discipulado entra na escola de liderazgo. E assim vamos descobrindo ministérios e formando pessoas e formando gente para o céu. É o que queremos fazer em Graça e Paz. Aún com toda a pandemia, lo seguimos fazendo e agora mais todavia. O justo dá seu fruto a seu tempo. O árbol dá seu fruto a seu tempo, pero nos toca a nós preparar o terreno. Nos toca a nós sembrar a semilla. Como? Predicando a palavra. Eu sempre he dicho em Graça e Paz, vocês lo sabem, tu não podes exigir que alguém que não é cristiano atue como cristiano. Não lo pode fazer. Essa pessoa todavia não é, foi justificada, mas não aceita a justificação. E segundo o contexto, é o malo da película. Não porque a pessoa seja malosa ou mala, não, simplesmente é a comparação e contraste. Segundo o Salmo 1, versículo 3 e 4, ou eres bueno ou eres malo, não? Ou eres justo ou não aceita a justificação. Por lo tanto, o árbol se dá seu fruto a seu tempo. O árbol sempre está verde, porque se está nutrindo constantemente desse caudal de água, que são os rios de água viva que nos dá Jesucristo. Estamos conectados com Ele e nele temos vida. Su hoja não se marchita, diz a palavra. Su hoja não se marchita. É praticamente imune ao dano agobiante de uma sequia. O cristiano que está conectado com Cristo, venga lo que venga, vai florescer e vai crescer. É um árbol frondoso que cresce cada vez mais. Essa é a imagem que o salmista nos brinda acerca do justo neste salmo. Salmo 1, versículo 3, versículo 4. Estamos falando hoje de los dois estilos de vida do Salmo 1. Ou eres justo ou eres malo. A descrição do justo por parte do salmista, e nesse passagem em particular, é muito significativa porque ressalta aún mais lo que enfatizou o salmista em los primeiros 2 versículos. E já lo vimos há uma semana. Esse profundo sentido de gozo e satisfação del justo é o resultado direto de sua decisão por Jesucristo. É sua decisão. Cristo não obriga a nadie que lo siga. Nos dá a oportunidade de fazê-lo. É um privilégio fazê-lo. Ele não só evita a guia e os valores del impío. O justo não só evita caminhar pelo caminho, pelo sendero de los injustos. Está no Salmo 1, versículo 1, que vimos a semana passada. O justo não só evita caminhar por el sendero, por el camino de los valores del impío, sino que elige hacer de la instrucción de Dios el objeto supremo de su deseo y el foco de su reflexión. Eso está Salmo 1, versículo 2. Hay una enorme diferencia, el contraste es muy notorio, muy tajante. Y es por esa razón que prospera. Esa es la razón de por qué el cristiano prospera donde sea, en cualquier situación, en cualquier lugar. Porque fue trasladado de um terreno árido de la incredulidade a um lugar donde há rios de água viva. Ni se chama religião, ni siquiera cristianismo, se chama Cristo, Ele mesmo. Ele mesmo é esse rio de água viva. É por isso que prospera naturalmente em todo o que hace. Salmo 1, versículo 3. Porque vive dentro de las pautas, de las normas de la lei de Deus. Ele sabe, o justo sabe os limites. Ele sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer, o que pode fazer e o que não deve sequer pensar em fazê-lo. Para complementar essa ideia, quero sacar-te um pouco do Salmo 1 e vamos a Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. A palavra diz assim:
Nunca se apartará de tu boca esse livro de la lei, sino que de dia e de noite meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Miren eso, tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. En el versículo 4, Salmo 1, versículo 4, se introduce un estilo de vida completamente diferente al que la persona conocía antes de aceptar a Cristo. De una manera simple, pero enfática, tajante y directa, el salmista resume la manera de vivir del impío como una breve comparación. Una breve comparación. La vida del impío se reduce a esto: el polvo de la paja, el tamo. El tamo. Esta imagen alude y señala a la práctica antigua de arrojar el grano en el tiempo de la cosecha. Salían de sus casas, de la plantación, aventaban, porque el viento ayudaba a separar el trigo, la paja y el tamo. El grano era arrojado al aire en un lugar donde corría la brisa, para que el tamo de la paja, el polvo que estaba ahí, fuera arrastrado por el viento bien lejos, mientras que el grano, que era más pesado, caía de nuevo al suelo. El tamo iba más lejos, la paja un poquito más cercana, pero el trigo caía exactamente ahí. De así separaban el tamo, la paja y el trigo. La paja, ya sabemos, es inútil, es perecedera. La paja no sirve para nada. Solo el grano permanece, no la paja, no el tamo. Una vez que el viento sopla, la paja se va con él. Simplemente no tiene valor. De la misma manera, tampoco lo tiene el impío. La comparación aquí es esta: o eres el grano o eres la paja y el tamo. O aceptas a Cristo, o cualquier viento de tragedia y falsa doctrina te llevará muy lejos de la voluntad de Cristo. Decides qué quieres ser, el grano o la paja. El contraste, hermano, hermana, amigo y amiga, el contraste no podría ser más claro que este. El impío es absolutamente pasivo. No tiene control de nada. Es arrastrado por el viento del juicio de Dios, porque Dios sopla. Mientras que el justo, ya sabemos, ¿quién es el justo? Aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador, aquel que reconoce que por su propia cuenta, por su propia religión, por sus propios bienes, por lo que intenta hacer, nunca... y piensa que nunca necesita de Dios y solito llega al cielo. Ese es el impío. El justo sabe que lo que hizo Cristo, que lo que hizo Jesús en la cruz es algo absolutamente asombroso y que nadie lo puede hacer. El justo sabe que nunca llegará al cielo sin los méritos de Cristo. Ese es el justo. Esa es la comparación. El contraste no podría ser más claro. El impío es absolutamente pasivo, arrastrado por el viento del juicio de Dios, mientras que el justo persigue de manera activa una vida de obediencia a la voluntad de Dios y a la vez es bendecido por Él. ¿Quieren más? Ahí te va más. El profeta Jeremías utiliza la misma imagen. Van conmigo a Jeremías capítulo 17, de versículo 5 a versículo 8. Te lo voy a leer. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol, ojo, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Otra vez la misma comparación. Jeremías habla del impío como un arbusto que se quema en el desierto. La retama es eso, es un arbusto que gira con el viento, llega un momento que se topa con una piedra, se queda ahí y el sol lo quema, lo pulveriza. Esa es la comparación de Jeremías. Eso fue lo que dijo el salmista. En el Salmo 1,
Los dos estilos de vida están más marcados porque la paja es aún más perecedera que la retama, que el arbusto. Jeremías habla de un arbusto, el salmista habla de la paja. Y esto hace que el llamado de advertencia para evitar la guía y los valores de los malos sea aún más convincente. Tú decides qué es lo que quieres hacer: trigo, paja, tambo o un arbusto que se quema. Tú decides. A fin de cuentas son dos decisiones: estar con Cristo o estar sin Él. Isso marca a eternidade. A pergunta é: quem querria razonablemente receber consejo de alguém que está a la merced del juízo de Deus, que carece de substância real e que solo le espera la miseria eterna? ¿Tú receberías consejo de alguém assim? Eu não. Nadie lo haría. A menos que tu mente esté tan cerrada, que tu coração esté tan duro, que pensa que lo correcto es lo incorrecto. A menos que tu mente esté alejada de los pensamientos y guía de Dios. La pregunta es esta, resumiendo todo lo que hablamos jueves pasado y este: ¿cómo estás viviendo? ¿Como un justo o como un impío? Ya viste la comparación y la diferencia entre las dos posiciones. Decide hoy, bendición, perdición, justificación o impiedad, prosperidad o carencia. Es la diferencia que hay entre aceptar a Cristo o rechazarlo. Lo dice la Biblia. Salmo 1, Jeremías, toda la palabra señala a un camino, y ese camino tiene nombre y se llama Jesucristo. Cierra tus ojos, ¿por qué no oramos en esta ocasión? Cierra tus ojos. Senhor Jesús, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver claramente la diferencia entre estar contigo o rechazarte, Señor. Sería ilógico rechazarte, Padre Santo, viendo todo lo que acabamos de ver. Por lo tanto, ten misericordia, Señor, de aquellos que me están viendo y todavía no tienen una relación contigo, Cristo. Que piensan que tienen que ir a una catedral, a algún lugar enorme para ser aceptado. O entonces, Señor, por obras, llegar al cielo. Ni una cosa ni otra. Es tener una relación contigo, Señor. Por lo tanto, oro por aquellos que hoy están viendo ese video, Señor, y declaran que tú eres Señor y Salvador. Aquellos que han dejado su antigua manera de vivir, Señor, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has salvado y gracias porque a través de tus méritos en la cruz somos justificados, Padre. Hemos decidido la mejor parte y la mejor parte es estar contigo, Jesús. Siempre contigo. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que el mensaje de hoy te haya ayudado. A mí me ayudó mucho. Espero que a ti también te haya ayudado. Nos vemos en Gracia y Paz domingo. Sabemos y aviso, tenemos domingo 2 cultos. Uno a las 11 de la mañana y el segundo a la 1 de la tarde. Si cambiamos el horario, era 12:30, pero no. Vamos a hacer 1 de la tarde de manera oficial. El segundo culto de Gracia y Paz el domingo. Por favor, llegue. Si no alcanzas el primero, llega a la 1 y alcanzas el segundo culto. Que Dios te bendiga mucho.